Bienvenidos a El Debate. Si miras una cinta métrica común y corriente, lo que ves es, digamos, orden puro. Sí, totalmente. Una herramienta física y súper rígida. Exacto. La sacamos de la caja de herramientas para imponer cierta cordura sobre el caos de la materia. Extiendes la cinta, lees el número y bueno, ahí está la realidad, dominada por completo. O al menos la ilusión de control, ¿verdad? Claro, claro. Pero en esta conversación vamos a explorar qué sucede si estiras esa cinta conceptual lo suficiente. Llega un punto en el que los números y las formas geométricas, se desprenden del metal y de la madera. Entramos en un territorio fascinante. Sin duda. Es un cambio de paradigma. Hoy analizamos un texto que disecciona dos de los conceptos más fundamentales y omnipresentes de la geometría, que son el área y el volumen. Y la pregunta central que surge de este material me parece bastante profunda. Es decir, ¿es el desarrollo matemático del área y el volumen fundamentalmente una historia sobre nuestra necesidad práctica de cuantificar el mundo físico? ¿O es, por el contrario, una progresión intelectual hacia la abstracción pura y la emancipación de las formas materiales? Es una dicotomía brillante, la verdad. Y me encanta que lo plantees con esa imagen de la cinta métrica, porque a primera vista el material que estamos analizando hoy parece, no sé, como un manual de instrucciones para lidiar con el mundo tangible. Exactamente. Un manual muy práctico. Ajá. Pero si te sumerges un poco en los detalles históricos y matemáticos que presenta el texto, te das cuenta de que en realidad es el mapa de un escape intelectual fenomenal. Bueno, para dejar clara mi perspectiva desde el principio, yo argumentaré, y basándome estrictamente en la evidencia de nuestro material fuente, claro, que las matemáticas espaciales son en su esencia herramientas utilitarias. Están inherentemente ancladas en la cuantificación del entorno físico. Yo lo abordo desde otro ángulo, ya verás por qué. A ver, es que el texto no titubea en su premisa inicial, no. Define el área y el volumen de manera súper explícita como herramientas matemáticas esenciales para cuantificar el mundo. Ajá, sí, sí. Y fíjate que no nos deja flotando en la teoría. Nos ancla de inmediato ejemplos que podemos tocar, que podemos ver, mencionando desde, y cito, la cocina y la topografía hasta la física del cosmos. Toda la arquitectura de estas definiciones está atada a nuestra experiencia sensorial. Claro, pero eso es... déjame darte un ejemplo rápido del documento. Nos explica que una línea unidimensional tiene longitud, o sea, algo que literalmente puedes recorrer con el dedo. Luego, al pasar a las formas bidimensionales, dice que el área cuantifica su superficie, como cuando pasas la mano sobre la mesa. Sí, es muy gráfico. Y cuando define el volumen de objetos tridimensionales, lo hace en función de cuánto espacio tridimensional ocupan, delimitado por una superficie exterior. Entonces, para mí es una jerarquía de dimensiones que refleja con absoluta precisión cómo interactuamos físicamente con la materia, ¿no? A ver, te compro la idea de que el texto utiliza esos anclajes cotidianos para introducir los conceptos. Es, digamos, pedagógico. Yo lo abordo desde otro ángulo. ¿En qué sentido? En que el arco narrativo real que nos presenta el material es uno de progresiva liberación. Si observas con cuidado la línea de tiempo histórica en la sección de la antigüedad, nos cuenta una historia de abstracción, no de quedarse en lo práctico. Pero empieza con topografía básica. Exacto, exacto. Todo comienza en el año 2000 a.C. con el primer cálculo del área de un triángulo. Esto es pura supervivencia y economía básica. Podemos imaginar a los egipcios, no sé, delimitando terrenos agrícolas después de las crecidas del Nilo. Pero la mente humana no se quedó atrapada en el lodo de esa topografía. No, claro que evolucionó. Y el pensamiento dio un salto impresionante. Para el 260 a.C., el texto destaca a Arquímedes introduciendo el uso de la constante pi para calcular el área y el volumen de círculos y esferas. Ajá, pi. Piensa en el mecanismo detrás de pi. No es un número que puedas medir extendiendo una cuerda sobre un campo. O sea, no. Es una relación irracional, es infinita. Es un concepto profundamente abstracto que existe en la mente antes que en la materia. Bueno, pero se aplica a formas materiales. Sí, pero la prueba definitiva de esta emancipación llega en el año 1020,
cuando el texto menciona a Abul Wafa especulando sobre el volumen de un paraboloide. A ver, un paraboloide es una forma fascinante, lo acepto, pero no deja de tener propiedades tridimensionales reales. Sigue ocupando espacio. Sí, pero piénsalo en el contexto del año 1020. Un paraboloide es esencialmente la forma de una antena parabólica moderna. Claro, una curva compleja. Exacto. No es una parcela de tierra plana ni es una vasija de barro para guardar granos. Es una curva tridimensional increíblemente compleja. El hecho de que estuvieran calculando su volumen demuestra que la verdadera naturaleza de estos conceptos no era, no sé, resolver un problema de la cocina, sino embarcarse en un viaje teórico para manipular construcciones matemáticas. Me explico, empujando los límites del pensamiento puro. Es innegable que hubo un aumento en la sofisticación matemática, te lo concedo. Pero no creo que sofisticación sea sinónimo de abandonar la realidad material. ¿Tú crees que no? No, porque fíjate en la naturaleza misma de las fórmulas que el documento expone. Hay una tabla de áreas de formas y volúmenes de sólidos. Las bases de todas esas matemáticas son derivaciones directas de la observación empírica. A ver. Piensa en el rectángulo. El área de un rectángulo es longitud por ancho. El volumen de un cuboide es largo por ancho por altura. ¿Y por qué funcionan así? Pues porque reflejan la mecánica física. Cuando multiplicas largo por ancho, o sea, no estás haciendo magia abstracta, estás describiendo la acción física de colocar baldosas en un piso, fila por fila. Bueno, sí, en esos casos simples. Y cuando multiplicas por la altura, estás describiendo el apilamiento de cajas en un almacén, tal cual. Las operaciones matemáticas son una transcripción idéntica de cómo se acumula la materia en el espacio real. Para mí, no hay separación entre la fórmula y la realidad física tridimensional. Mira, es muy fácil sostener el argumento de la practicidad cuando te limitas al rectángulo y al cuboide, porque, seamos sinceros, son formas ortogonales que nosotros mismos inventamos para que nuestros edificios no se caigan. Son muy útiles, sí. Son útiles, pero te invito a que mires las fórmulas más complejas que el propio texto pone sobre la mesa, porque ahí es donde la ilusión de la observación directa se desmorona por completo. ¿A cuáles te refieres exactamente? Observa el volumen de un tetraedro. El texto dice que la fórmula exige tomar la raíz cuadrada de 2, dividirla entre 12 y multiplicarla por la longitud del lado al cubo. O mira la pirámide, cuyo volumen es un tercio del área de su base multiplicada por la altura. Sí, las menciona. Incluso un simple triángulo bidimensional requiere multiplicar por un medio la base y la altura. Entonces te pregunto, ¿de dónde salen ese un medio, ese un tercio o esa raíz de 2 sobre 12? O sea, tú no sales a pasear por el campo y observas un tercio del volumen de un bloque cayendo del cielo para formar una pirámide, ¿verdad? Bueno, obviamente no caen bloques del cielo, pero esos números fraccionarios tienen una justificación geométrica completamente lógica y espacial. No son inventos caprichosos de la mente. Exactamente, son lógica pura. Pensemos en el mecanismo de la pirámide, que es mi favorito. ¿Por qué es un tercio del área de la base por la altura? No es porque alguien lo midió con una jarra de agua y llegó a esa conclusión por ensayo y error. No, claro que no. Es porque, matemáticamente, si tomas un cubo perfecto y trazas líneas diagonales desde el centro exacto de ese cubo hacia las 8 esquinas, el cubo entero se divide internamente en 6 pirámides perfectas. Ajá. Es una deducción interna. Tal cual. A partir de esa deducción interna, utilizando proporciones y despejando variables en la mente, no en la tierra, llegas a la conclusión ineludible de que la fórmula debe llevar ese un tercio. Estos números irracionales y estas fracciones constantes son deducciones abstractas derivadas de teoremas que luego nosotros, en un segundo paso, decidimos imponer sobre la realidad material. Es una manera interesante de verlo. Es el intelecto humano dictando las reglas del espacio, no la observación sensorial guiándonos. Entiendo por qué piensas eso, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta. Esa deducción de las 6 pirámides dentro del cubo es bellísima, la verdad, lo admito, pero fíjate en un detalle fundamental de lo que acabas de decir. Inevitablemente,
Esas deducciones, sin importar cuántas raíces cuadradas o divisiones mentales requieran, tienen que rendirle cuentas al mundo real. ¿Rendirle cuentas en qué sentido? Y el texto lo demuestra de manera contundente cuando habla de las unidades de medida. Si todo esto fuera un simple juego mental abstracto, como propones, no tendríamos un sistema tan estrictamente diseñado para lo tangible. Ah, las unidades. Sí, el documento dice explícitamente que el área se mide en hectáreas. La hectárea fue concebida exclusivamente para lidiar con el suelo, con la topografía y, bueno, con la capacidad de cultivar. Nos dice que el volumen se mide en litros o metros cúbicos. Sí, los menciona. Real. Y si miras las formas geométricas que menciona el texto, como el trapecio, cuya fórmula es 1/2 por la suma de sus bases por la altura, te das cuenta de que sirve para describir la irregularidad terrestre. Ok, pero ¿cómo? Imagina un agricultor que tiene un terreno delimitado por un río sinuoso. Ese pobre agricultor rara vez tiene un rectángulo perfecto en su propiedad, ¿verdad? Tiene un trapecio o algo peor, algo súper irregular. Seguramente. Entonces, las matemáticas se ven obligadas a desarrollar herramientas fraccionarias precisamente para adaptarse a la testarudez y la morfología del mundo físico. La fórmula del trapecio existe para domar la tierra irregular, no para escapar de ella. Lo siento, pero no me convence ese argumento. Déjame explicarte por qué. Espera un momento, porque acabas de tocar la sección de las unidades de medida y creo que ahí el texto te juega una mala pasada. Una mala pasada. ¿Por qué? Hay un detalle en esa parte que es, a mi parecer, una de las anomalías conceptuales más reveladoras de todo el documento. El material afirma, y lo cito textual para ser precisos, dice: en el mundo real, el área podría medirse en metros cúbicos o hectáreas. A ver, espera, ¿medir un área en metros cúbicos? Cuando leí eso en el texto asumí que era simplemente un error de redacción. O sea, un área es bidimensional, ¿no? Tiene longitud y ancho. Un metro cúbico es volumen, tiene profundidad. Es físicamente incompatible. A primera vista suena a un disparate topográfico, ¿verdad? Yo pensé lo mismo. Exacto. Pero en el marco conceptual avanzado no es un error en lo absoluto. Nos habla de una asombrosa fluidez dimensional. Fluidez dimensional. A ver, explícame eso. Piensa en cómo medimos los fenómenos naturales a gran escala en el mundo real. Tomemos la precipitación pluvial, por ejemplo. Cuando un agrónomo habla de la lluvia sobre una región, está lidiando con un volumen gigantesco de agua medido en millones de metros cúbicos, que cae y se distribuye sobre una superficie plana bidimensional, que sería el área del campo. Ah, entiendo. El agua cayendo sobre la tierra. Sí, al calcular cómo se distribuye ese volumen tridimensional sobre esa área específica bidimensional para ver cuántos milímetros de agua absorbió el suelo, las dimensiones literalmente se fusionan. Esta aparente anomalía del texto de medir áreas a través de metros cúbicos prueba que los conceptos matemáticos no son cajones estancos. Claro. Interactúan entre sí. Exacto. No están rígidamente encadenados al largo por ancho de la madera de tu cinta métrica. Son marcos teóricos sumamente maleables que permiten que las dimensiones se interactúen y se superpongan. Eso es la abstracción superando la clasificación física evidente. ¡Wow! Eso es fascinante. Admito que ver la lluvia como un volumen aplastado sobre una superficie bidimensional cambia un poco la lectura de esa frase en particular. ¿Verdad que sí? Pero, a fin de cuentas, sigues describiendo un fenómeno físico, o sea, el agua cayendo sobre la tierra agrícola. Y eso me permite llevar nuestro intercambio al clímax histórico que plantea el propio texto. Adelante. El documento traza una línea temporal que llega hasta el siglo XVIII y destaca que en ese momento se desarrolla el cálculo integral. A ver, el cálculo integral es una bestia matemática. Hablamos de tomar formas con bordes curvos o cambiantes y rebanarlas en infinitos rectángulos microscópicos súper infinitesimales para sumar sus áreas y encontrar un total exacto. Es una locura genial. Lo es. Pero, ¿por qué la humanidad necesitó crear este nivel de complejidad asombrosa? Si recuerdas la primera oración del texto que cité al principio de la charla, nos habla de la física del cosmos. Newton y Leibniz no inventaron el cálculo encerrados en una habitación solo para divertirse con paradojas abstractas. Bueno, un poco de diversión sí tendrían. Quizás, pero lo desarrollaron por una necesidad material y observable desesperada.
Necesitaban predecir la mecánica celeste. Tenían que calcular las órbitas elípticas de los planetas, las velocidades no uniformes, las masas y los volúmenes de esferas achatadas bajo la influencia de la gravedad y cruzando el espacio tridimensional real. Sí, es el caso de uso más famoso. Entonces, el cálculo integral, con toda su sofisticación de sumar infinitos fragmentos, es sencillamente el precio altísimo que tuvimos que pagar para poder cuantificar un universo real que no está hecho de rectángulos ordenados. Sigue siendo la máxima herramienta utilitaria, solo que, digamos, a escala galáctica. Entiendo perfectamente la tentación de conectar el cálculo integral de manera exclusiva con los planetas y la física, porque, la historia de la ciencia suele enseñarse así en las escuelas. Porque así fue para resolver esos problemas. Sí, pero si nos ceñimos rigurosamente a cómo nuestro material fuente describe este hito, contradice directamente esa visión tan limitante. ¿Cómo la contradice? Fíjate en las palabras exactas que usa el texto. Dice que el cálculo integral ofreció una manera de calcular el área y el volumen de formas matemáticas arbitrarias. La palabra clave allí, la que derrumba por completo el argumento puramente utilitario, es arbitrarias. Pero a ver, ¿por qué le das tanto peso a esa palabra aislada? Arbitrario puede referirse simplemente a la forma irregular de un asteroide o de un cometa. Porque en matemáticas, mi querida colega, arbitrario tiene un peso filosófico enorme. Si el objetivo último hubiera sido simplemente medir cometas y planetas, el texto habría dicho cuerpos celestes o formas físicas irregulares. Ya veo por dónde vas. Sí, pero al decir explícitamente formas matemáticas arbitrarias, el documento declara una victoria conceptual sobre la materia. Nos está diciendo que gracias a las herramientas de la integración, la mente humana se ha liberado definitivamente de cualquier obligación de representar algo que exista en la realidad. O sea, ya no estamos atados al espacio físico. Para nada. Ya no necesito calcular la curva del río de tu agricultor ni la órbita de Júpiter. Ahora puedo inventar en mi cabeza una función matemática que describa un embudo infinito que nunca toca el eje cero y, ¿sabes qué? Puedo calcular su volumen exacto. Lo cual es un ejercicio mental asombroso. Es espectacular. Puedo concebir formas bizarras, asimétricas e imposibles que jamás podrían existir en el universo físico, y aún así puedo definirlas, calcularlas y dominarlas. Es, para mí, el triunfo absoluto de la abstracción analítica sobre la restricción física. Me parece que estamos llegando al nutro de la cuestión, la verdad. Tu defensa de lo abstracto tiene muchísima fuerza, especialmente cuando mencionas la capacidad del cálculo para explorar directamente lo imposible. Es que ahí reside la magia de esto. Sin embargo, al sintetizar lo que hemos discutido hoy aquí, yo sigo convencida de que la geometría espacial no puede divorciarse de su propósito fundacional. A pesar de esa belleza que mencionas de fraccionar cubos en la mente o de integrar curvas infinitas, todo ese vasto andamiaje abstracto se sostiene sobre conceptos que tienen textura material, irremediablemente. Como la longitud y el área básica. La razón por la que usamos hoy en día geometrías abstractas hipercomplejas, digamos, para programar un sistema GPS es precisamente porque necesitamos localizar un auto físico y súper pesado moviéndose en una autopista de asfalto real. Claro, la aplicación final suele ser física. Así es. La geometría de áreas y volúmenes, sin importar cuán teórica o caprichosa se vuelva, existe fundamentalmente para darnos control, previsibilidad y comprensión sobre el espacio que habitamos. La abstracción, desde mi lectura del texto, no es el destino final, es simplemente el motor que hemos construido para poder navegar y manipular la realidad material con muchísima mayor eficacia. Es una posición muy sólida, y entiendo por qué la defiendes, pero mi conclusión, tras diseccionar el recorrido histórico y sobre todo las anomalías dimensionales de este texto, es exactamente la inversa. A ver. Esa utilidad innegable que tú mencionas es solo el catalizador inicial, fue la chispa. La cronología del documento es la mejor prueba de ello. Nos muestra una humanidad que empezó, sí, arrastrándose, midiendo un triángulo en el lodo del Nilo hace 4000 años. Ajá, por pura necesidad. Exacto, pero no nos quedamos ahí. El impulso real
El fuego detrás del desarrollo de estas matemáticas fue la curiosidad intelectual y el deseo de libertad conceptual. Pasamos de las necesidades agrícolas urgentes a descubrir la elegante infinitud de pi. Luego pasamos a especular sobre paraboloides en la Edad Media, hasta que finalmente conquistamos el cálculo de formas arbitrarias en el siglo XVIII. Una progresión innegable, sin duda. Para mí el área y el volumen dejaron de ser hace muchísimo tiempo meras propiedades exclusivas de la madera o de la tierra de cultivo para ascender y convertirse en propiedades puras y hermosas del pensamiento lógico. Debo admitir que la forma en que trazas esa evolución intelectual, o sea, desde el terreno enfangado hasta las formas arbitrarias que solo existen en la mente, te hace ver el material de una forma súper distinta. Creo que aunque abordemos el texto desde posturas tan encontradas a lo largo de esta charla, hay un punto de convergencia evidente aquí entre nosotros. Sí, creo que estamos de acuerdo en lo esencial al final del día. La verdadera riqueza de los conceptos de área y volumen radica justamente en esa tensión vibrante que tienen. Totalmente. Funcionan como un puente matemático ineludible. Es una disciplina que está obligada a tener un pie firmemente plantado en lo concreto, en los litros de agua que bebemos a diario, en las hectáreas de cultivos que nos alimentan y en los cuboides de nuestras habitaciones. Y al mismo tiempo, el otro pie está completamente suspendido en el éter de lo puramente abstracto, explorando el misterio irracional de pi, la perfección oculta que acabas de mencionar dentro de un tetraedro y ese alcance infinito del cálculo integral que desintegra y reconstruye formas directamente en nuestra imaginación. Es verdaderamente una maquinaria que respira en dos mundos a la vez. Lo cual deja clarísimo que aún hay muchísimas capas de significado por descubrir en la manera en que entendemos, digamos, las dimensiones mismas que nos rodean. Sin ninguna duda. Y es por eso que invitamos a nuestra audiencia a que se sumerjan en este material con sus propios ojos. Revisen esas fórmulas de cerca, observen la línea de tiempo histórica y analicen esas pequeñas anomalías fascinantes que hemos discutido hoy. Tómense el tiempo para reflexionar sobre dónde creen ustedes que termina la realidad física que podemos tocar y dónde empieza la abstracción matemática pura creada por nuestro intelecto. Será un ejercicio mental bastante revelador para todos, seguro. Absolutamente. Así que la próxima vez que tengan una cinta métrica en las manos, pregúntense, ¿están simplemente midiendo el mundo físico que tienen enfrente o están sosteniendo el borde de un universo de formas infinitas que apenas empezamos a comprender? Nos despedimos por hoy y muchísimas gracias por acompañarnos en este intercambio de ideas. Aprender, disfrutar.